Nos está sumando el uno en binario en el canal uno y el número en binario, el número uno en el canal 2. Y podemos denotar acá que, por ejemplo, si cambiamos este interruptor, que es el que le corresponde, si el usuario quiere hacer una suma o resta, si lo activamos, nos está efectuando una resta. Eso quiere decir que se está restando el número 1 en binario en el canal 1 con el número en binario en el canal 2. Eso quiere decir que nos va a efectuar a la salida un 0, porque están restando dos números iguales. Aquí podemos efectuar, por ejemplo, otra suma. Vamos a sumar el número 3, que es 0100, y nos tiene que mostrar a la salida el número 6, que es 01000. Entonces aquí nos está efectuando correctamente la suma. Ahora, ¿qué pasa si sumamos el número más grande que puede sumar el 7483, que es el número 15? Entonces vamos a sumar el número 15 y podemos denotar que al sumar el número 15 nos está dando como resultado el número 30, que es el número 30 en binario es 11110. Y para efectuar, por ejemplo, que un resultado nos dé negativo, vamos a generar una resta donde el canal secundario sea mayor que el canal primario. Es decir, por ejemplo, vamos a restar que en el canal primario sea el número 1, 0001, y que en el canal secundario sea el número 2, 0010. Aquí podemos ver cómo nos está dando un resultado negativo y nos está dando a las salidas el número 00001, que es el 1, pero como tenemos el signo negativo encendido, quiere decir que es menos 1 nuestra salida. Y si vamos a generar, por ejemplo, una suma, perdón, pues aquí ya se puede notar que nos está dando el número 3 a la salida de nuestro circuito. Y aquí se puede notar pues el funcionamiento adecuado de nuestro sumador, eh, correspondiente también con la operación resta, con la definición como tal, que se puede derivar también del sumador, tanto las operaciones resta, multiplicación y división, ya que el sumador es la base de las otras operaciones combinacionales. A continuación explicaremos el funcionamiento de un decodificador 7447, que es un circuito que decodifica señales binarias de 4 bits que se ingresan en esta parte en una línea de salida representadas en un display mostrando los dígitos decimales del 0 al 9. Más que todo estos decodificadores se utilizan para direccionar espacios de memoria, digamos que yo tenga 30 bits, entonces eso me va a generar una señal de salida de 2 a la 30, pues que es una giga. Ya mirando el integrado, entonces tenemos aquí nuestras entradas 1 y 0 que nos van a definir la señal de salida. Tenemos aquí resistencias conectadas para proteger el decodificador y las señales de salida que van conectadas al display de 7 segmentos. Entonces, mirando la tabla de verdad del decodificador 7447, observamos que si colocamos todas las entradas en 0, en la salida se van a prender todos los LED menos la última, la entrada G. Entonces verificamos. Miramos que esto se cumpla. Y observamos que si colocamos todas estas en 0, aquí se me va a generar un 0. Está la entrada A, B, C, D, E, F y G. Como dice la tabla de verdad, observamos que la única entrada que no se va a encender es la G, tal como indica acá.
Si yo quiero representar la salida 1, pues 1 en binario es 1, 0, 0, 0, y ahí me representa el 1. Digamos que yo quiero representar el número 7, que en binario sería 1, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces me va a encender la A, B, C y se me va a apagar D, E, F y G. A ver si escuchas. A continuación vamos a explicar el funcionamiento de la ALU, la unidad lógica y aritmética. Su función es calcular operaciones aritméticas y lógicas entre dos números dependiendo de la entrada de control M que yo seleccione. El integrado consta de 4 bits que puede realizar por las 16 operaciones aritméticas y 16 operaciones lógicas. El integrado consta de la entrada A0, A3 y las entradas B0 y A, que es donde voy a ingresar mi valor decimal. Mi entrada de control N, que me va a generar si quiero acarreo o no quiero acarreo. Para generar acarreo necesito que la entrada de control N esté en baja, es decir, en 0. Y si la quiero en alto, Cn debe estar en alto, en 1. La entrada de control S, que me va a indicar la dirección de la operación a realizar, dependiendo de la tabla de verdad seleccionada. Tengo la salida de control F, que me va a indicar la operación realizada, y la salida de control N más 4, que me va a generar la salida de acarreo cuando realice la operación aritmética entre esos dos números me genere 16, me genere un número mayor a 16 bits. Entonces digamos, vamos a realizar el funcionamiento de la tabla de verdad. Entonces vamos a realizar la segunda tabla de verdad, que me indica que cuando la entrada esté en C0001, hacemos esa, 0001, y digamos que yo quiero ingresar en A la entrada de control 0101, que representa el número 5, y en la entrada B el número 1000, que le da la entrada de control. Entonces vamos a realizar la operación lógica con M igual a 1, lo que me va a generar es una compuerta NOR, que me indica que solamente cuando los dos valores estén en bajos va a encender la salida. Entonces aquí podemos mirar, aquí podemos observar que la entrada de control en A y en B del canal 1 están en nivel alto y en bajo, o sea en distinto, por lo tanto no se encenderá. En la entrada de control 2 ambos números están en bajos, por lo tanto se debe encender, y ahí está funcionando. La entrada de control 3 está en alto y en bajo, no se va a encender, y la entrada de control 4 está en alto y en bajo, por lo tanto tampoco se encenderá. Vamos a realizar la operación aritmética, entonces cambiamos AM igual a 0 y la entrada de control 1 con acarreo, que lo que me va a generar es una compuerta OR, que me indica que solamente cuando la entrada esté en alto, que cuando una de las entradas estén en alto, se me va a encender un LED. Miramos que la entrada de control 4 tiene una entrada en alto, se va a encender. La entrada de control 3 también está en alto, alguna de las dos también se va a encender. Pero la entrada 2 del segundo bit está en bajo y está en bajo, por lo tanto no se me encenderá LED. Y lo mismo con la de primera, está en una en alto y una en bajo, por lo tanto se me va a encender. Miremos otra, digamos que yo voy a realizar la operación entonces alto, bajo, bajo, alto. Todo lo que me va a generar es, colocamos la entrada de la operación a realizar 1001, y digamos que yo quiero entrar en la entrada A, el número 12, que en decimal se representa con 1100, y en el canal B digamos que yo quiera el 2. Entonces si M va a ser igual a si M es igual a 1, voy a generar una operación lógica,
que es representada como la función en NOR, que me indica que solamente cuando los dos bits ambos sean iguales se me va a encender el LED. Por lo tanto podemos observar que, digamos, en la entrada de control ambos bits están 0, por lo tanto se me va a encender. Son distintos las demás entradas, entonces no se me van a encender. Digamos que yo quiero hacer la operación aritmética, entonces cambio de control 0, el canal 1 con acarreo, y lo que se me va a generar es la suma de estos dos números, que sería en este caso 12 más 2, que sería la entrada 14, que 14 en decimal se representa con el bit 8 más 4, 12 más el bit de 2, sería 14. Si yo la genero sin acarreo, lo que me va a generar es que le suma un valor más al entonces me va a generar la entrada mayor, en este caso 15, que me encenderá todos los LED. A continuación vamos a explicar el funcionamiento de un codificador 74147. Este funciona como un codificador de prioridad de decimal ABCD. Se toma prioridad cuando dos o más entradas, en este caso estas son nuestras entradas, se activan. El código salida corresponderá a la entrada que tenga asignada el mayor de los números. En nuestro caso va a ser la entrada 9. Entonces si la entrada 9 está en bajo, cualquiera de las otras entradas, sin importar cuál, va a ser la señal de salida que nos represente. El integrado consta de 9 entradas y 9 entradas activadas en bajo, y produce un código BCD a la salida inverso correspondiente a la entrada activa con el mayor de los números. Entonces digamos, si yo quiero ver la salida de la entrada 9, la pongo en bajo, y sin importar cuál de las otras entradas, si están en bajo o en alto, siempre me va a generar el código 0110, que en vez de inverso es 1001, que significa el número 9. Entonces digamos, si yo quiero representar la salida número 7, entonces la pongo en bajo y tengo que colocar todas las entradas anteriores en niveles altos, para que así pueda representar esta salida. Ya no me importa si las demás salidas están en alto o en bajo, simplemente va a tomar la asignación de la mayor de las entradas, en este caso la entrada 7, que va a ser 1000, que en vez de inverso va a ser pues 0100, que representa el código 7.